Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Jorge Luis Carrión y pues estoy aquí para presentar a nuestros panelistas del día de hoy, pero pues no sin antes darles la bienvenida a todas, todos, todes que están por ahí, quienes puedan ver esta plática más adelante. En este espacio que desde el Festival Itinerante de Cine Comunitario de la Tierra hemos titulado Pequeñas Miradas, Grandes Fogones. Y antes de cederle la palabra a Yalu, quien estará facilitando esta charla, quiero aprovechar para decir algo que me gusta mucho decir y que tiene que ver con el tema que nos convoca hoy aquí, que son los procesos de creación y exhibición de cine comunitario con niñeces y adolescencias. Y es que el FICTERRA es un espacio que poco a poco ha sido reclamado por las niñeces, como si gradualmente se han ido apropiando del festival y de la programación y de todo. Creo que en ese sentido quizá todavía estamos un poquito en deuda con las adolescencias, quizá, pero bueno, pues primero que nada, pues darle la bienvenida a Yaloana y a nuestras invitadas del día de hoy. Les voy a presentar muy brevemente. Nuestra facilitadora Yaluana Ayora, Yalu, es representante de la organización de la sociedad civil Bunco Papalote, donde desde 1998 coordina el programa Leer para Transformar, que acompaña la apertura de bibliotecas comunitarias. Desde 2020 participa con bibliotecas itinerantes en movimientos sociales o eventos comunitarios. También acompaña procesos de investigación e incidencia con niñeces y juventudes desde un enfoque de interculturalidad, sustentabilidad y literacidades comunitarias. Busca aprender y aportar procesos que colocan al centro a las niñeces, los vínculos afectivos que construimos con ellas y ellos, y la construcción del sujeto político para la defensa de sus territorios y de sus derechos. Ha colaborado con redes ciudadanas como la Red de Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas de Jalapa y colectivos como Sicomu Chiltoyac, FICTERRA, entre otros. De las participantes, voy a empezar por presentar a Kendra Flores, de 15 años. Es una joven dedicada a la participación comunitaria, la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la promoción de la lectura. Desde temprana edad ha colaborado en radio, televisión y proyectos de creación de contenidos, impulsando el derecho a la libre expresión y al uso seguro de la tecnología. Su experiencia incluye ser jurado en festivales nacionales e internacionales, realizar cortometrajes y participar activamente en el colectivo Desarrollo Sustentable del Río Cedeño en Jalapa. En 2020 recibió mención honorífica por su cuento Tlanextli, la niña de colores, y desde entonces impulsa la Caja de las Lecturas, una red de círculos lectores en Jalapa y comunidades cercanas. Actualmente colabora con Espina Veracruz y conduce el podcast juvenil Leemos y Punto. Después tenemos otra invitada que es Abigail Mercado, Avi Amazoli. Es artista audiovisual y multimedia, gestora cultural y tallerista egresada de la licenciatura en Arte y Diseño por la ENES UNAM. Su práctica cruza el arte digital, los medios audiovisuales, la pedagogía lúdica y el activismo cultural con un enfoque en la creación colectiva con infancias. Actualmente trabaja junto con Baruch Piñeiro en Artista Dentro, donde desarrollan talleres y actividades de experimentación artística con niñeces de la zona, habiendo producido 2 cortometrajes stop motion y 2 puestas en escena. Quiero mencionar que actualmente en la sala virtual del Festival FICTERRA se encuentra uno de estos cortometrajes, Rehúsa, Rehúsa y Resiste, que fue muy circulado durante el festival. A continuación también presentar a Adriana Marrufo Díaz, egresada de la licenciatura en Artes Visuales por la UAEH y la maestría en Artes Visuales de la UNAM.
artista independiente en la especialidad en gráfica. Actualmente tiene un taller de encuadernación y creaciones artísticas llamado Taller Mirar de Luna, donde se crean juguetes ópticos y libros de artista. Desde hace 10 años está involucrada en la creación de contenidos audiovisuales con infancias en el programa de Anímate a Animar de la Ciudad de México y destacar su cortometraje que también está en la sala virtual, Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. También está Mónica Olivera, Buba, artista visual, tallerista, investigadora y buscadora. Ha enfocado su quehacer a la gráfica imagen en sus diferentes técnicas, desde el grabado, serigrafía, dibujo, pintura, collage, animación y el bordado. Ha encontrado un lenguaje para expresar inquietudes personales y sociales, nombrando y denunciando las violencias de las que somos testigos. Su trabajo se ha enfocado en las ausencias, el tiempo, la memoria y los olvidos. Desde 2008 se ha acercado a la facilitación en la educación a varias poblaciones, teniendo mayor enfoque hacia las infancias, donde a través del juego y la experimentación busca fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en relación con su comunidad. También nos acompaña Perla Martínez, licenciada en Comunicación Visual, tallerista audiovisual y gestora cultural, productora del Festival Cinetecton, así como de Docs Labs y un Docs 3 por mí en DocsMX. Desde 2015 realiza cortometrajes y talleres con infancias a nivel nacional e internacional. A partir de 2019 imparte el taller Formación de Formadores Anímate a Animar de la Ciudad de México, comprometida con la divulgación de nuevas narrativas visuales, explorando e indagando en la imagen con el Laboratorio de Videohistorias en la Merced, del cual también Buba es colaboradora. En 2021 se unió a la agencia de arte WAD, donde coordina, gestiona y produce arte público. Perla y Buba también son realizadoras del cortometraje, bueno, es una serie en realidad que se llama Licuado de la Merced, con varios episodios, de uno de los cuales también está en la sala virtual. Y bueno, pues con estas grandes invitadas, iniciamos. Yalu, la palabra es tuya. Muchas gracias, qué gusto estar aquí y un honor compartir con ustedes. La verdad que, pues que llegar hasta acá, todas y todos sabemos que ha sido un festival súper intenso, hermoso, ¿no? Con pues esa construcción de una red que se está fortaleciendo, entonces, pues sí, emociona mucho y este conversatorio es parte del cierre, ¿no? Que tratamos de hacer pues para seguir andando, ¿no? Un cierre para abrir una red que se fortalece. Y este propósito, bueno, el propósito de este conversatorio es pues eso, encontrarnos, conversar y tejer esta red más fortalecida todavía y compartiendo también aprendizajes que hemos tenido en nuestras sedes, en nuestras proyecciones. Y no solo estos aprendizajes colectivos, sino también las herramientas que cada quien hemos usado y que nos han pues hecho tener como procesos interesantes, procesos retadores, pero también las experiencias de quienes, aunque no han participado en, digamos, en las proyecciones directamente, ya traen, ¿no? Esas experiencias que nos pueden enriquecer para continuar. Y pues es un espacio, también le llamamos de diálogo y reflexión, porque a veces en el hacer, se nos va, se nos olvida tomar nota de esas cosas que aprendemos y el intercambio, ¿no? Entonces, bueno, también tratamos de que se quede para todas y para todos esta serie de procesos, esta serie de herramientas, construir colectivo. Y bueno, lo que hemos tratado de construir para el día de hoy, porque fue una propuesta colectiva que se armó poco antes de este encuentro, pues es tratar de generar preguntas, las preguntas que nos rondan ahí ante la experiencia y ante lo que viene, ¿no? Que hemos vivido, que hemos experimentado y cómo queremos vivirlo también más adelante y que cada quien podamos compartir esas respuestas que pueden ser obviamente no respuestas que nos den totales certezas, sino más bien
respuestas que nos hagan más preguntas también, ¿no? Para seguir avanzando. Entonces, bueno, la invitación es a conversar a partir de las preguntas, pero también de lo que nos queramos compartir. Es una provocación. Entonces, hemos pensado en 4 ejes de conversación. Uno es el cine con niñeces, procesos creativos y pedagógicos, le hemos llamado, para qué y cómo se facilita la creación audiovisual con niñas, niños en contextos comunitarios. El segundo eje es el juego como lenguaje cinematográfico, las estrategias lúdicas y sensibles para construir narrativas colectivas con niñeces. El tercer eje de la cámara a la comunidad, la importancia de exhibir los cortos realizados con niñeces en sus propios territorios y la experiencia que, pues, que seguro es súper rica. Y las herramientas y metodologías compartidas para poder hablar también un poquito de lo que hemos construido y hemos compartido con todes sobre la guía, ¿no? que trabajamos en colectivo, también una guía para la exhibición de cine con niñeces, ¿no? Y que fue en esta emisión, en esta 7ª emisión de FICTERRA, del Festival Itinerante de Cine Comunitario de la Tierra, pues que probamos, ¿no? Que empezamos a compartir y que es la primera vez que hacemos esta guía y que queremos pues seguirla enriqueciendo. Entonces, bueno, con estos 4 ejes y más, ¿no? Si nos da tiempo, pues podemos seguir platicando. Bueno, yo no soy sola, también represento, hacemos parte del mismo cuento que formó ahora parte del FICTERRA y que hemos construido desde el 2023 FICTIERRITA. Y bueno, somos un colectivo de colectivas y también estamos ahorita, bueno, Sari, que ahí está presente también acompañando, hacemos parte del mismo cuento, Paul, Brenda, Monse y Lena, ¿no? Que ahorita no nos pudieron acompañar, pero que han estado al pie del cañón, tanto en las sedes como en la construcción de esta guía. Y pues les mando saluditos a todas y a todos y con mucho gusto pues de representar también a este colectivo tan hermoso. Y bueno, pues la propuesta es conversemos, proponemos también usar pizarra, para aprovechar la pizarra del Zoom para generar una sistematización colectiva. Entonces podemos lanzar las preguntas y también pues generar ahí en la pizarra podemos subir fotografías, dibujar, poner las palabras que nos hagan más sentido, ¿no? En la conversación de lo que estamos escuchando y de lo que queremos proponer para que al final generemos una especie de, pues, de resumen, ¿no? De lo platicado, de lo dicho, y también, pues, la posibilidad de compartir esto que construimos juntas o construyamos juntas para quienes nos están viendo en Facebook y también más adelante para seguir construyendo el camino que queremos construir como red, si eso es lo que nos anima también, ¿no? Seguir la construcción e invitar a otros a generar esta red de cine comunitario con niñeces y juventudes. Bueno, pues si les parece, voy a compartir la primera pizarra y vamos a iniciar con el primer eje. Hemos invitado pues a platicar en este primer eje a Artista Dentro, a Abigail Mercado, a Perla y a Kendra, para que nos den pues su mirada, su experiencia y sus herramientas con respecto a las preguntas de este primer bloque. Entonces voy a compartir la pizarra. Vamos a ver si nos sentimos cómodas con esta pizarra. Y si no, vamos variando, ¿no? Ahí hemos puesto en la pizarra, ya saben que estas pizarras podemos utilizar pues texto, aquí está, ¿no? Y lo arrastramos, notitas, aquí podemos subir, cargar fotos si quieren, mientras vamos platicando, ¿no? En este bloque hemos puesto estas preguntas, pero les digo, pues podemos pensar en otras, ¿no? Vamos a ver qué pasó aquí con la pizarra que no quiso. Se puso rejega.
A ver, ahí la pueden ver, se está cargando. ¿Ya la Sí pueden se ver? ve. Sí. Muy bien. Entonces, hicimos estas preguntas, pero pueden ser más, ¿no? ¿Cuál es el sentido de realizar cine comunitario con las niñeces? ¿Cuáles son las principales claves para la creación audiovisual con niñeces en contextos comunitarios? ¿Qué impacto tiene la exhibición de cine y el tipo de contenido en las niñeces y qué actividades ayudan a interiorizar, perdón, o reflexionar sobre lo que se ve, el contexto y cómo se vincula al territorio? Pueden elegir las preguntas que quieran o bordar a través de, ¿no? Comentar a través de las provocaciones, ¿no? No es que tengan que responder a, sino es pues solamente una invitación a pensarnos desde ahí o lo que estas mismas preguntas les inspiren. Entonces, ¿cómo ven si comenzamos pues con Abigail Mercado? Si les parece, pues calcular más o menos unos 5 minutos y le damos la palabra a Perla, luego a Kendra y podemos después como hacer otra rondita para resonar unas con otras, ¿no? Hacer más conversación que otra cosa. Entonces, pues adelante, Abigail, ¿qué te resuena de esto? Vale. Ay, muchas gracias. Estoy muy contenta y un poquito nerviosa de estar aquí, pero a mí me parece muy importante que las infancias puedan tener un canal en el cual ellos puedan nombrar su mundo, expresar lo que les preocupa, cuestionar, ¿no? Cuestionar las decisiones de los adultos, ¿no? Y muchas veces, pues nosotros como adultas, pues tendemos a minimizar las voces de las niñas y de los niños, ¿no? No los escuchamos o creemos escucharlos, pero realmente no los entendemos, ¿no? Y creo que ellos puedan, las niñas, niños, adolescentes, pues tengan un canal, un medio de comunicación, como es el cine, pues les permite nombrar lo que sienten, lo que piensan, sus experiencias, lo que desean, sus miedos, ¿no? ¿Qué les da alegría? ¿Qué les preocupa? Y pues el cine es un canal que maximiza todo esto, ¿no? En los diferentes talleres que he dado de stop motion, me he dado cuenta de que a las niñas, los niños les preocupa mucho el medio ambiente. De hecho, los dos cortos, tres cortos que he hecho con niñas, niños, todos quieren hablar sobre el medio ambiente y sobre la contaminación. Y en este corto que hicimos en Recicla, Reusa y Resiste, pues el programa ya estaba un poco encaminado hacia eso, pero sin embargo resonaron mucho, ¿no? Con este tema de reciclaje, ¿no? Porque en este proyecto nosotros dimos talleres de reciclaje y a ellos documentaban estos talleres al mismo tiempo. Entonces les resonaba y les preocupaba mucho, pues, la contaminación que vivimos en nuestra colonia, ¿no? Nosotros somos de Santa Marta, Catitla Norte, y pues, creo que como en cualquier paisaje urbano así, tiraderos, no oficiales, ¿no? Que la gente va y deja sus bolsas, y pues eso les preocupa a los niños, ¿no? Pues que hay mucha basura, ¿no? Les preocupa mucho su futuro y en este sentido, pues que tengan estas herramientas para que puedan expresar lo que les preocupa y al mismo tiempo que sean críticos de lo que está pasando actualmente, ¿no? También em, el propósito de este ciclo de talleres, pues era la educación ambiental, ¿no? En una ocasión hicimos papel y les comentábamos como cuántos árboles se ocupaban para hacer 1 kilo de papel, que son como 400 árboles más o menos. Se sorprendían mucho, ¿no? Y también, de lo tanto que contamina el aceite, ¿no? Y entonces a partir de este intercambio, porque creo que es un intercambio, nosotros como facilitadores de este tipo de talleres y ellos también al mismo tiempo intercambiamos, pues,
preocupaciones, ¿no? Posibles soluciones, ¿no? Pues en este intercambio, pues llegamos a ciertas, ¿cómo decirlo? Como conclusiones, ¿no? Para ellos, pues una posible solución a este problema es que vengan a, a este planeta Tierra unos seres extraterrestres a ayudar a las personas a reciclar, ¿no? Y que también se coman la basura para poderla transformar en materia que se pueda seguir utilizando, ¿no? Y entonces a través de la imaginación, pues se puede llegar a soluciones, ¿no? Y me parece muy, muy importante que existan este tipo de espacios donde las niñas y los niños puedan, pues, expresarse y pues que lo hagan en confianza, ¿no? También empoderarlos o crear ese espacio en el que se sientan realmente escuchados y que se sientan libres de proponer y también de votar, ¿no? Por qué ideas les parecen mejor. Y que también desde ahí ellos vayan construyendo una ciudadanía, ¿no? Como una especie de democracia. Y pues yo creo que también pues es importante para las niñas, niños, pues empezar a entender y a practicar que a partir de sus acciones pueden transformar el mundo. Y pues sería todo lo que yo tengo que decir por ahora. Me gustaría escuchar a las demás compañeras. Muchas gracias, Abigail. A ver, pues adelante, Perla. Hola, pues primero que nada, qué bonito compartir este espacio con todas. Eh, Está, para mí es enriquecedor poder ir algo que empieza como una semillita o como un sueño, poder irlo construyendo y irlo construyendo que tenga como una coherencia como entre todas y todas. Eh, la semillita, pues es como mi amor por la Merced y mi participación y un poco como necedad. Muchas veces en los festivales de cine decimos que a veces estas acciones son necedades irresponsables, pero creo que a veces hacen falta justo también para poder retribuir y tener estos espacios que muchas, pues tal vez como el mundo contemporáneo y cómo va avanzando y cómo se maneja el sistema no se entiende, pero es como esta necedad de ir haciéndolo y seguir construyendo en colectivo y en comunidad. A mí me gustaría, pues, justo sumar a lo que dice Abigail muy, eh, pues muy atinadamente, que pues una de las cosas del sentido de realizar cine comunitario, creo que más bien es como esta relación que tenemos con niños y niñas, ¿no? Siempre es una idea que tengo que el futuro no son los niños y las niñas, sino para mí el futuro es la relación. Me gusta como imaginarlo así, como ese espacio imaginario, como así lo imagino como un ente mágico que hay ese espacio entre la relación entre el adulto y el niño, para mí ese es el futuro, ¿no? Las infancias y las adolescencias no son el futuro, sino esa relación que existe con el adulto, o sea, sea papá, mamá, maestro, maestra, o incluso pues ¿no? O sea, como una persona como de la sociedad, un tallerista, o sea, alguien que esté brindando un servicio, o sea, todos y todas, las infancias y las niñeces son de todos y todas, no por no tener hijos o no ser maestro o no tener una relación directa, no son nuestras infancias y nuestras niñeces. Entonces, empezando por ahí, y para mí el pretexto es el cine. Entonces, pues el pretexto, creo que es un maravilloso pretexto, porque en el cine podemos reflejar lo que es la sociedad, podemos
imaginar diferentes mundos, crear diferentes posibilidades, diferentes caminos, mostrar ficciones, mostrar realidades y sobre todo el cine como pretexto, también por naturaleza, pues es el arte de las artes. El cine se hace en equipo, ¿no? El cine es sonido, arte, video, pues literatura, actuación, ¿no? Entonces el cine por naturaleza es colectivo. Entonces creo que este pretexto de poder pensar en un futuro y en una sociedad que nos importe y que construya y que no destruya a todo nuestro entorno. Eso es la relación que se debe cuidar con niños y con niñas. Y pues el pretexto para mí es el cine, ¿no? Que es como este ente maravilloso. Y pues otra de las cositas que también me gustaría agregar es que eh, pues en la exhibición, pues en todo, ¿no? Como en la sociedad, pues como ya un poco comencé diciendo, ¿no? O sea, no todos tenemos esta conciencia de la relación que se tiene con niños y niñas y que se tiene, y del por qué es importante verlos como, pues como participantes de la sociedad, ¿no? Como seres humanos y como sí, como ciudadanos, ¿no? Entonces, pues justo eso se traslada también pues a los espacios de exhibición, ¿no? O sea, entonces, en estos espacios de exhibición y en esos espacios en general que están diseñados pues para adultos, pues también como estos proyectos, por ejemplo, como Ficterra, va construyendo y va entendiendo, mirando y escuchando desde donde niños y niñas ven el cine, niños y niñas crean historias y niños y niñas, pues sobre todo también esta posibilidad de herramientas de crear en colectivo, ¿no? De ellos empoderarse y poder decir, ah, ok, estoy creando este pensamiento crítico del que tanto hablamos, pero cómo lo llevo a poder yo proponer, ¿no? Que es igual y como bien difícil, porque a veces pues también como esta naturaleza que está implantada en nuestra sociedad, de decir, ah, pues el niño y niña es creativo y lúdico y imaginativo por naturaleza, y si le dices, crea una historia, pues ya te la va a creer. Y sí, sí, obviamente, pues tienen estas mentes jóvenes como más, menos traqueteadas como las de nosotros a lo largo del tiempo, pero también es un poco injusto como esperar como eso, ¿no? O sea, sino también como me platicaba mucho Buba, como esta idea de ir como calentando como el fogón, ¿no? Y amasando, pero eso no siempre pues pasa en diferentes ritmos y igual como general para todos, ¿no? Entonces creo que el diseño, pues, de entender la comunidad y de entender cuál es el ritmo de esa comunidad y conocer a niños y niñas, va a poder hacer que los espacios de exhibición, pues, sean todavía más funcionales y puedan, niños y niñas, justo tener ese objetivo de poder sus miradas, sus historias, lo que tienen que decir, pues sean realmente escuchadas por adultos y que entonces ese futuro y ese ente del que hablé al principio, pues sea como general, ¿no? No solo caiga en la responsabilidad del adulto que sí está preocupado por crear con infancias o del niño que siempre lo ponen como el futuro, sino como entre todos y todas ir construyendo como eso. Y ya, no sé si me pasé, pero muchas No, gracias. no te pasaste. Muchas gracias, Perla. Ok. Escuchamos a Kendra y luego comentamos entre todos. Adelante, Kendra. Hola, estoy muy feliz de estar en Ficterra porque justo mi primer corto lo estrené con Ficterra. Fue el primero que creé y que hice en conjunto con otras chicas y chicos. Porque, bueno, también quiero completar a las compañeras que acaban de pasar.
Creo que yo le encuentro el sentido como al cine un poco porque me encanta verlo desde pequeña, ¿no? Y porque mi familia me lo ha inculcado. Pero vemos el cine comercial y vemos, y muy pocas veces vemos como el cine que se puede crear desde nuestra comunidad. Y a veces creamos cine comunitario, pero nos vamos hacia la comunidad más lejos que encontramos. Y está muy chido también, pero creo que primero podemos empezar con saber que tiene nuestra propia comunidad, nuestro entorno, para contarnos. Entonces, justo yo trabajo con mi comunidad, mi entorno, que es aquí el Río Cedeño. Con ellos creamos como la mayoría de los cortos que tenemos en conjunto con chicos y adolescentes. Y ha sido un trabajo muy lindo, ¿no? Porque me he dado cuenta que si le das la cámara, el micrófono y empiezan a crear una idea en conjunto con otras chicas, chicos, adolescentes, crece una historia muy, muy linda, ¿no? Y a veces no se necesita un poco la intervención de los adultos porque lo llevamos todos nosotros y si nos dejan, hacemos o sea, nos divertimos y igual y sale un chorizo, pero nos divertimos y creamos algo que creo que a todos nos gusta y entonces compartimos experiencias. Por ejemplo, hay uno por ahí que creo que es el que pasó por el videíto que vieron al principio que se llama Los Chaneques del Cedeño, que fue toda una aventura grabarlo porque lo grabamos entre todos, ¿no? Entonces fue, tú grabas esto y entonces tú entrevistas a las personas y justo como decía, ¿no? Si le das la cámara, el micrófono y la oportunidad a un niño o adolescente, creamos magia y tenemos muchas historias que contar. Entonces, cosas que nos pasan incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que eso, así le encuentro el sentido. Y justo creo que me encanta trabajar en el cine, ¿no? Y me encanta, incluso como mencionaban por ahí al principio, me gusta ver cine y entonces me han invitado como jurado en algunas ocasiones, pero lo que veo en estos espacios, y Ficterra me parece que es uno de esos espacios en los que eh, permiten que las infancias puedan participar, porque creo que algo que yo veo mucho en los festivales es que ponen como categorías de adultos creando contenido para bueno, cine para niñas, niños y adolescentes, pero muy pocas veces son los niños que crean contenidos para nosotros mismos, ¿no? Entonces está muy bien y me encanta ver las películas de los adultos con chicas y chicas porque me parecen muy divertidos, la verdad. Pero creo que también debería de haber un espacio para nuestras propias producciones, ¿no? O sea, igual y no salen tan profesionales, ¿verdad? Pero, pero también está chido como ver las propias producciones que hacemos como niñeces y como adolescencias también. Y creo que es eso, déjenme pensar qué más. Justo, bueno, creo que hablando un poco sobre el impacto que tiene la exhibición del cine, creo que esta cara que ponen como, o que ponemos cuando vemos nuestras cosas proyectadas en una pantalla grande o en una página web o en YouTube o en la tele, ¿no? Creo que esa cara que ponemos, pero a mí me ha tocado verlo, ¿no? Entonces, cuando veo las caras de las niñas y los niños de, "Ah, es mi corto", o sea, yo grabé eso, se siente muy lindo y creo que es eso y justo tiene que haber más espacios, ¿no? Como para las cosas y materiales que hacemos y creamos nosotras, niñas, niños y adolescentes como creadores de contenido, porque estamos muy metidos ahora en las redes sociales, el cine es algo que no se tiene que perder. Porque el cine es muy valioso y no a fuerza del cine comercial como lo vemos como todo el tiempo, ¿no? Hay cine muy valioso que se crea desde comunidades que son súper lindos como poder verlos y justo este espacio como Ficterra y muchos otros más te dan como la posibilidad de poder ver ese cine que se está creando en la comunidad de al lado, ¿no? Que igual y no sabías que existía, pero están haciendo un trabajo muy lindo para el medio ambiente, por rescatar la cultura de ese lugar. Y justo creo que como decía la primera mujer que pasó, el tema del medio ambiente es clave. Todos queremos hablar del medio ambiente, creo que es un gran tema, pues se tiene que tocar, ¿no? Ahora con la actualidad que tenemos con esto de reutilizar, reciclar y el medio ambiente, el calentamiento global y todo eso lo que está pasando en el mundo, creo que es un tema súper importante y hay muchísimos temas que pasan en una comunidad también. Entonces creo que es eso. Y estoy muy feliz. Gracias, Kendra. Pues genial. Creo que ahí hay mucho material para pensar, para reflexionar. Muchas cosas de las que dijeron bueno, me parece que nos hacen sentido a todas y a todos porque las hemos experimentado, o porque las hemos pensado, o porque hemos estado en el esfuerzo de
pues esto que llamamos intercambiar, como decía Perla, ¿no? Transformar, intentar poner nuestro granito de arena, ¿no? Algo que me gusta mucho es este pensamiento a futuro, ¿no? Porque creo que hacia allá vamos, esto que decían de amasar a fuego lento, como es la idea del festival también, lo que viene, ¿no? Porque hemos ya creado muchos espacios aparentemente respetuosos, amplios para las niñeces, pero creo que el siguiente paso es justo eso, ¿no? No solo escucharlos, sino realmente traer no solo sus voces, sino sus acciones, como dice Kendra, los espacios reales para que puedan expresar lo que quieren expresar y al escucharlos podamos transformar a partir de lo que escuchamos que quieren y necesitan, ¿no? Entonces esa transformación que es necesaria, que es pues indispensable del medio ambiente, de lo que sienten, de lo que piensan, pues necesitamos cambiar los vínculos, las formas en las que nos relacionamos con ellas y ellos y la forma en que nos relacionamos con ellas y ellos en los espacios que creamos, en particular pues el cine comunitario. Entonces, bueno, no es lo único, pero me parece que es pues súper indispensable pensar cómo lo aterrizamos, como decían, ¿no? O sea, sí pensamiento crítico, sí espacios de escucha para ellos, pero sí cómo, ¿no? Que eso es lo que también vamos a ver ahora. Pues para no llevarnos más tiempo, no sé si quiera alguien resonar con lo que dijo otra muy rápidamente y pasamos al siguiente eje para no atrasarnos y ahí podemos retomar cosas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo que se le quede ahí con ganas de, de comentar de lo que escucharon? Adelante. También viendo nuestra pizarra, que pues es muy rica, ¿no? Hemos retomado algunas cosas ahí, estas palabras que ustedes mencionaron y que construyen también pues líneas de reflexión bien importantes, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo que hace el cine comunitario, ¿no? La diferencia de construir desde el cine comunitario, la capacidad de la imaginación de las niñeces es indispensable para poder ver el mundo de otra manera, ¿no? Cómo hacemos o aportamos a las crianzas colectivas desde el cuidado de las niñas y niños que decían, pues son de todas y de todos, ¿no? Y cómo aportamos ahí. Bueno, pues lindo y podemos seguir construyendo nuestra pizarra. Bueno, si quieren, ¿nadie más? ¿Algún comentario? Pasamos al siguiente eje. Va. Bueno, para este siguiente eje hemos pensado, bueno, recordemos, voy a dejar de compartir para compartir la siguiente pizarra que están quedando muy creativas y muy bonitas. Bueno, a ver, vamos a descansar tantito de la pizarra para vernos. El siguiente eje, pues invitamos a Adriana y a Buba para comentar y para resonar también con lo que ya se dijo, pero también con estas otras preguntas que, pues, que queremos compartir con todas y con todos. Voy a compartir la otra pizarra. Bueno, aquí estamos proponiendo estrategias lúdicas y sensibles para construir narrativas críticas con las niñeces, ¿no? Esto que decimos, pues, sí, pero ¿cómo, no? ¿Qué estrategias lúdicas y sensibles? Importantísimo el juego, ¿no? Que es el lenguaje de las niñeces. Entonces, ¿cómo logramos que esos juegos sean sensibles a esto que ya dijimos, ¿no? En el eje anterior. Y cómo, ¿qué recomiendan para construir esas narrativas críticas desde ahí? ¿Qué estrategias recomiendan para escoger, ver y dialogar cine desde una perspectiva crítica con las niñeces? ¿Y cuáles han sido sus principales retos para lograrlo, ¿no? Porque como decía Kendra, pues el cine comunitario no compite con el cine comercial, ¿no? Sino que es otra cosa, o sea, es realmente cómo nos acostumbramos a mirarlo y a ser parte de él para que lo valoremos, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, Adriana, ¿quieres resonar con esto? Y luego le damos la palabra a Buba. Hola, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por el espacio, por estar con ustedes, por las compañeras y compañeros que están aquí presentes. Bueno, pues
efectivamente, ¿no? Siempre la pregunta del millón es ¿cómo lo hacemos? Y creo que aquí hay varios factores importantes. Creo que el primero que nos toca a nosotros como adultos, como talleristas, como facilitadores, de la manera en la que nosotros sepamos que nos llaman, ¿no? Para llegar a estos territorios frente a grupo, pues es soltar el control, que cuesta mucho trabajo, ¿no? Como adultos nos cuesta un montón de trabajo porque estamos acostumbrados a, pues a la formalidad, ¿no? No, estamos muy acostumbrados a llegar y poner las reglas de lo que se tiene que hacer y cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, desde ahí, yo creo que ese es el primer factor. El segundo, pues es saber que llegamos siempre a territorios diferentes, a grupos diferentes, es decir, aunque sea a veces también el mismo territorio, si nos toca ir 2 veces y el grupo es diferente, pues entonces todo va a cambiar. Entonces, esta cuestión de soltar el control y de decir, bueno, vamos a ver qué sucede y llegar frente a las personas, esa es la parte difícil porque necesitamos hacer mucho este trabajo de la escucha activa, de la observación, de que nuestros juegos para conversar, para entendernos, para conocernos, van a ser los primeros momentos de observación para saber a dónde vamos a llegar, cuáles son los códigos con los que nos vamos a enfrentar y obviamente pues buscar la manera de integrarnos, porque a veces nos cuesta reconocer que como adultos nosotros llegamos a territorios a integrarnos y no al revés, ¿no? Que niños y niñas se integran a nosotros, no, es al contrario, nosotros llegamos a estos territorios a conocernos y a brindarles un abanico de posibilidades técnicas a partir del cine de lo que podamos hacer. Entonces, ya una vez que nosotros reconocimos ese territorio, que nosotros a partir de esa observación y esa escucha activa con niños y niñas o jóvenes, entonces es qué le puedo brindar como estrategias lúdicas de participación desde la comunicación asertiva, desde estos espacios donde vamos a generar cultura de paz, desde cómo le vamos a hacer para trabajar en equipo, cuáles son esos códigos que ellos están utilizando que nos puedan compartir para que nosotros podamos integrarnos y por supuesto nunca, nunca, nunca olvidar que nosotros tenemos que divertirnos en ese lugar, no sufrirlo, porque si nosotros lo sufrimos, pues entonces ya todo se vuelve muy difícil y muy caótico, pero cuando nosotros disfrutamos nuestro trabajo y entonces disfrutamos el escuchar lo que ellos piensan, desde ahí las cosas van a cambiar. Por ejemplo, en este cortometraje que se está exhibiendo con ustedes en Ficterra, fue para mí muy importante. Yo creo que del año pasado, ese fue el más importante que se realizó para mí por la temática, porque no es una temática fácil hablar del amor, ¿no? Entonces, para quienes no conozcan el cortometraje, pues habla justamente de la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces, es difícil que en los grupos se hable de amor porque es un tema tabú. Entonces, era muy interesante escucharlos, por qué querían hablar de ese tema en específico, porque llegaron, fue un taller que aparte llegaron muy poquitos, solo llegaron 6 niños, la mitad eran hombres, la mitad eran niñas, entonces todos llegaron en parejas, todos llegaron como hermanos, hermanas o primas, ¿no? Entonces, eso fue muy lindo porque esa fue la manera en la que ellos se integraron, porque llegaban en parejas. Y aunque pareciera un factor X, ¿no? En realidad sí tiene mucho que ver quiénes llegan,
cómo llegan, cómo se sienten, cómo se integran, cómo se identifican entre ellos, y a partir de eso es lo que te da certeza para saber qué estrategias puedes utilizar ahí adentro de comunicación, de la creación de historia. Entonces, una vez que logré entender quiénes habían llegado y cómo se podían integrar, pues viene la parte lúdica, que para mí siempre es muy importante, que es la de hacer juguetes, ¿no? Para mí los juguetes, como yo tengo un taller de encuadernación, entonces me gusta mucho generar juguetes con ellos, y es el aprender a hacer las cosas de manera diferente. Es decir, aprender a vivir de otras maneras, aprender a hablar de otras maneras, aprender lenguaje cinematográfico de otras formas, es muy importante. Entonces, para mí los juguetes son clave siempre en mis talleres. Entonces, con este grupo, cuando ellos deciden hablar del amor, yo les preguntaba por qué razón lo eligieron, y ellos me decían que todos en algún momento ya habían tenido novio en la escuela, ¿no? Y que les habían roto el corazón. Entonces, para mí eso era muy interesante, porque yo les decía, por ejemplo, había unas niñas que eran más grandes, que tenían 12 años, pero había unos que tenían 7, 8 años, ¿no? Entonces, empezaron a hablar de lo difícil que son las relaciones, em, pues de cómo conversamos, de cómo nos entendemos, de por qué terminaron, ¿no? ¿Por qué duró tan poquito su relación en la escuela? Eso era muy interesante para mí escucharlos. Entonces, la manera en la que ellos deciden hablar de la historia de Frida Kahlo y de Diego, ¿no? Era cómo ven ellos las relaciones de pareja en la actualidad, cómo las redes sociales tienen una fuerte carga en lo que significa tener confianza entre ellos, de lo que se dice en las redes sociales a la realidad, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante escucharlos, y cuando se hizo la historia y el final, ¿no? Fue muy impactante. Por eso, en la pregunta que tenían en el bloque anterior, en la última pregunta del impacto, yo creo que el impacto del cine tiene que ver, sí, obviamente, con lo que les provoca a ellos de estos espacios que afortunadamente ayudamos a que se creen, ayudamos a darles voz y voto, ayudamos a esa exhibición. Pero yo creo que en esa exhibición el impacto más fuerte es para nosotros como adultos, del poder escucharlos, del poder escuchar qué es lo que ellos quieren decir, cómo ven el mundo en este momento, como esas temáticas que comentaba Abigail, Perla y esta chica, ay, perdóname, se me fue su nombre, pero Sandra. Kendra, del cuidado del medio ambiente, les importa mucho el cuidado de sus espacios, les importa mucho también los animales, sus parecitos, ¿no? Los que son más chiquitos como ellos, pero también lo cierto es esas emociones que ellos tienen del mundo en la actualidad. Y por eso para mí este cortometraje fue muy importante, de cómo se sienten emocionalmente ellos, cómo son sus relaciones socialmente, ¿no? No solo con papá, mamá, la familia, sino cómo son sus relaciones en la escuela, cómo son sus relaciones cuando ellos empiezan a sentir esas emociones tan fuerte, y cómo se ven a la vista de todos, ¿no? El amor es algo muy importante, y cómo nos relacionamos amorosamente también. Entonces, si tienen la posibilidad de verlo en algún momento, el cortometraje, la verdad es que es muy impactante, porque no parece tampoco una historia de niños, ¿no? Es una historia de jóvenes. A mí no me gusta utilizar la palabra adolescente, entonces más bien es una historia de jóvenes, pero es bien interesante cómo se ve desde su punto de vista de ellos, y nos pone a pensar cómo nos relacionamos emocionalmente con
otras personas. Entonces, para mí, las estrategias es muy importante, pues la escucha activa, el permitirles hablar de lo que ellos quieren hablar, ¿no? No solo porque quieran, sino porque tienen una razón de por qué lo quieren hablar y por qué lo quieren compartir con nosotros. Y pues bueno, yo creo que hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahora entiendo muchas cosas y ya luego comento. Adelante, Buba. Hola, hola a todas. Primero, pues agradecer y feliz de estar compartiendo y escuchándolas. E igual sobre lo que comentaban, pues mucho de lo que decía justo Adriana ahorita sobre cómo perder el control, ¿no? Y que, o sea, mucho de las planeaciones o cosas no van a salir como lo pensamos, ¿no? Justamente porque pues la otra parte es una parte activa, ¿no? Que siempre está al escuchar y justo se va construyendo como entre todos, ¿no? La comunidad. Y justo como ahí decía que el hacernos preguntas, como que hacernos preguntas ha sido como una de las herramientas más básicas y salir a buscar las respuestas, ¿no? O sea, desde cuántos mercados hay en la Merced o cuántos baños hay, en dónde están, ¿no? O sea, como qué habitantes no humanos hay en la Merced, y de ahí agarrar justo la cámara e irlos a registrar, ¿no? A buscar estas preguntas. Y el recorrido ha sido como, bueno, como de las estrategias que comentaban, siento que un tanto es bien importante reconocer, ¿no? El territorio como, o sea, primero reconocer, porque pues uno de los ejes importantes del taller es justo transitar, ¿no? El territorio, desde que vamos por la pandilla hasta que las entrevistas, todo el tiempo estamos recorriendo y abarcamos, no todo, pero una parte de la nave mayor, el Mercado 2000, Plaza 2000, o sea, como que las calles, ¿no? Entonces, como que uno justo de nuestros grandes retos ha sido tener nuestro ritmo y sabernos escuchar, ¿no? En el recorrido de ya nos paramos o ya se adelantaron o ya se atrasaron. Siento que eso ha sido como algo importante como para estar atentos pues, de todos nosotros, ¿no? Ya se me fueron mis notas porque se me fue la tabla, pero un Ahorita poquito comparto. era justo como esas preguntas, era como la onda del juego. El juego salió, pero porque justo es un territorio donde la verdad las infancias no están muy contempladas, ¿no? O sea, no hay espacios propicios para el juego, para la recreación, para la educación de las infancias y que terminan pues haciendo sus tareas justo entre los pasillos, en sus puestos. Y el juego pues también termina siendo justo entre los charcos, la basura, los puestos, las verduras, y no hay como este lugar que sea como un tanto seguro y que contenga, ¿no? Entonces justo como este taller, creo que una de sus principales ejes ha sido como el transitarlo, el reconocer el territorio, el transitarlo y tener justo como este ritmo, ¿no? Y como la creación audiovisual, en este caso, que justo estas preguntas que nos hacíamos, pues terminaron siendo estos capítulos, que son 5, del licuado de la Merced, y ya empezamos a hilar unas preguntas con otras más complejas, y como justo esta creación audiovisual, pues es un registro del cotidiano, ¿no? Y como de una resistencia cotidiana, porque justo no hay estos espacios para jugar, ni para ir al baño, ni, o sea, como que es importante, ¿no? Y al final es todo un apoyo a la creación audiovisual, ¿no? Y porque también da como el chance, como es tan grande, o sea, hay video, dibujo, baile, música, títeres, o sea, se puede como el decir, imagina algo y ahí vemos cómo lo hacemos, pero de que lo hacemos por el acceso, ¿no? Que hay. Ese sería. Muchas gracias. Sí, wow. Pues una de las cosas que me parece así como fundamental es como, o sea, este vínculo y la manera en que podemos conversar desde la creación, que es el caso de ustedes, ¿no? O sea, todo este proceso de la creación y cómo logran
pues escuchar, crear el espacio, ser las, digamos, las escuchadoras y las acompañantes, ¿no? Más cercanas de estas niñeces. Y esto que decían, el impacto que vemos los que estamos, digamos, abriendo los espacios de las proyecciones, en las y los adultos, ¿no? O sea, qué importante que no crean que son solo cortos para niñas y niños, sino que son de niñas y niños que le hablan a todo mundo, ¿no? Y que tienen esa posibilidad de ser escuchados por adultos y por otras niñeces, ¿no? Entonces, esto que dicen de, pues, de poder mostrarlo y de poder encontrar estas claves del proceso, también me parece muy, muy importante poderlo compartir, ¿no? O sea, cómo en las proyecciones podemos abrir también ese espacio de, pues, de charla con ustedes o de ciertas claves para que entiendan, ¿no? La necesidad de las niñeces en la expresión, no solamente con el corto en sí mismo, sino con la expresión de por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, en fin, ¿no? O sea, eso me hace pensar que, pues, que es súper importante. Otra de las cosas que me parece así también clave es esto de divertirnos, ¿no? Divertirnos al hacer, o sea, al trabajar, ¿no? Hay otra manera, ¿no? Y a algunas nos cuesta más trabajo salirnos del script, ¿no? De la planeación y del disfrute, contenido, ¿no? O sea, como que ay, pues me la tengo que pasar bien porque son niñeces, ¿no? No, o sea, es como si te sueltas y acompañas realmente y escuchas, como dicen, observas y escuchas, entonces puedes disfrutar, ¿no? Y eso me parece también fundamental. Como ahora que decías, Adriana, del corto, a mí me pareció muy fuerte cuando lo vi, ¿no? Y yo decía, ay, no sé si para las niñeces, yo decía, ¿no? Y cuando nos explicas, ¿no? Cuando entendemos de dónde viene, o sea, resulta, o sea, potencia, digamos, ¿no? La posibilidad de comprenderles mejor en el proceso a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces me hace mucho sentido eso de, pues, de poder mirarlo desde otro lugar también, ¿no? O sea, no solo mirarlo desde nuestras convenciones, prejuicios y sino desde donde las niñas y los niños quieren que los escuchemos, ¿no? Pues bueno, eso me hace pensar y Adriana, sí, adelante y quien quiera comentar. Ay, es que justo esto, de esas cosas que yo escuché, de esas cosas que a mí me llamaron mucho la atención, de esas relaciones de pareja que ya habían tenido los niños, que yo decía, wow, una de ellas me dijo, es que duramos como un día, ¿no? Y yo dije, válgame, ¿y por qué duró tan poquito? Y me decía, es que yo le pedí que me que me prestara su color, su algo, ¿no? Y no me lo quiso prestar, ¿no? Se lo rompió, algo así le hizo, y dijo, entonces ya terminamos, ¿no? Terminamos porque yo no puedo permitir eso, así me dijo la niña, ¿no? Y le dije, oye, pero es que tienes toda la razón, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, era algo para dibujar, para colorear, porque era algo creativo, ¿no? Y entonces, digo, si nosotros lo vemos desde la parte psicológica, claro, tiene mucho sentido a la vida real, ¿no? Cuando nosotros permitimos que alguien más no te dé el respeto, no te comparta, ¿no? Porque era algo que nosotros hacemos mucho en taller, justamente es compartir. Porque para hacer cine, y como dice Perla, pues se necesita hacer equipo, y para hacer equipo necesitamos compartir los colores, compartir la historia, ¿no? Que es lo más difícil, compartir esas ideas, compartir el espacio, compartir el territorio, compartir los códigos. Entonces, si la otra persona no es capaz de compartir, pues entonces no me sirve, ¿no? No es algo. Entonces es muy lógico lo que están diciendo. Para mí eso fue como algo que se me quedó muy grabado de ese cortometraje, y creo que cada uno de las cosas que nosotros vamos haciendo, pues justo no es, como dice Perla, es el pretexto de hacer cine, sino más bien ese proceso creativo de lo que nos deja como experiencia y ese impacto que tiene al momento de ver el cortometraje en pantalla grande, de saber que en equipo lo logramos, cuando nos peleamos, cuando resistimos, ¿no? Dentro del proceso, porque no fue fácil, pero lo logramos y ya está ahí arriba, ¿no?
Y entonces ese saber que podemos trabajar en equipo, que podemos compartir ideas, que podemos compartir los colores, que podemos compartir la técnica, que podemos compartir la parte creativa, es súper importante, porque hay algo que yo entendí a través de todos estos procesos, que la parte creativa la tenemos muy mal entendida. La parte creativa la tenemos muy idealizada, pero no aterrizada a la realidad. Entonces, cuando esa parte creativa de la idea que tenemos somos capaces de llevarla al lápiz, a la parte literaria, y de esa parte literaria, el hecho de que nosotros ahí como talleristas, como facilitadores, como acompañantes, les permitamos que se traslade a la realidad, es como cuando tenemos esos sueños en la cabeza y esos sueños los hacemos realidad, entonces sabemos que somos capaces de crear, sabemos que somos capaces de compartir y de unirnos a equipos. Esa es la parte primordial, porque esas son esas herramientas que les van a permitir a ellos sobrevivir en este mundo tan complicado, ¿no? En esta parte social tan complicada en la cual funcionamos mejor si estamos en equipo, ¿no? Entonces, ese impacto con ellos es esa parte, saber que son capaces de hacer, que no nos necesitan a nosotros como talleristas, como facilitadores, sino que eso que bien aprendieron en ese territorio creativo, se pueden ir con sus primos, con sus amigos, con los proyectos de la escuela y lo pueden replicar. Entonces, esa parte de impacto creo que es primordial, porque es ese proceso creativo que ellos aprenden ahí adentro y que pueden seguir alimentando mientras van creciendo. Sí, de acuerdo. Y también lo conecto con esto que decía Buba del mercado, porque creo que en esta parte literaria que dices es como cambiamos nuestras narrativas, ¿no? Y las narrativas de identidad, las narrativas de dignidad, pues siento que se cambian también así como dicen, ¿no? Ustedes, como escuchándolos en su territorio, ¿no? Dice la geografía de las infancias, habla de eso, ¿no? Que los territorios que construyen las niñeces, ¿no? No tanto el lugar, sino cómo lo que hacen ahí, cómo lo hacen suyo y cómo eso, pues es parte de su identidad y de su ser, ¿no? Entonces que nos lleven a un recorrido por el mercado y nos digan aquí hago esto, aquí hago aquello, vivo así, me gusta esto, es dignificar lo que viven y dignificar lo que son, ¿no? Y me parece que esas narrativas se convierten, ¿no? Como dices, en arte, en literatura, a partir de ellos mismos, ¿no? Y de estar orgullosos y de decirle, muestro al mundo lo que soy y lo que hago, ¿no? Y que además lo puedo transformar, entonces me parece pues maravilloso. Bueno, ¿alguien más? Que estamos aquí muy emocionadas, escuchando también estas reflexiones. Vemos nuestra pizarra, pues muy rica también pues en compartir, en juego, en juguetes, ¿no? El hacer me parece también fundamental, ¿no? El proceso que dicen ustedes pues es construir pero hacer a través del juego, pues es todavía mucho más potente, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos también muchas cosas para seguir reflexionando. ¿Alguien quiere comentar algo más o pasamos a nuestro tercer eje? Voy a dejar de compartir tantito para verles, para vernos. Y bueno, nuestro tercer eje, a reserva de que pues sigamos platicando un poquito más, lo pensamos como herramientas y redes compartidas porque pues queríamos también hablar de nuestra guía, que pues que es una guía muy linda, la voy a compartir, que nos gustaría pues también resonar con ustedes, compartirla y que la pudieran ver, conocer, digo, solamente la vamos a mostrar, pero que nos provoca pues hablar pues de qué estrategias usamos, ¿no? Así concretamente con las niñeces para el cine comunitario, tanto para trabajar en las proyecciones, ¿no? Como para, como decían más específicamente, con la creatividad, ¿no? Con la participación, con
generar ese espacio crítico, ¿no? Entonces hay como muchas herramientas que cada quien trae, pero también otras que podemos crear, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a compartir la guía para mostrarles un poquito de qué va. Generamos para este 7º festival la guía de facilitación de cine encuentro comunitario y bueno, pues es general, digamos que hay una propuesta para las sedes de cómo en estas proyecciones, perdón, de cine comunitario itinerante podemos generar los espacios de proyección, ¿no? Es como una propuesta del encuentro comunitario en general con adultos, con niñeces, con toda la comunidad, ¿no? Pero hay una partecita de esta guía que habla del cine comunitario con niñeces específicamente, y bueno, ahí hablamos de la experiencia de Fictierrita en esta emisión y de cómo hemos ido construyendo la experiencia también, ¿no? Desde esto que dicen de planear, ¿no? De decir vamos a hacer esto con las niñas y los niños en las proyecciones, que puedan ver los cortos, pero después podamos llevárnoslos a decir qué sintieron, qué pensaron, a jugar, a construir también, a hacer, ¿no? A partir de lo que vieron y de lo que sintieron, pues hacer algo concreto con eso y con diferentes expresiones artísticas, teatro, artes plásticas, ¿no? Lo que ellos sientan y quieran, pues poder generar una expresión, ¿no? De lo que vivieron en esas proyecciones. Entonces eso hicimos en todas las sedes, pero también pues propusimos formas de dialogar con las niñeces y una especie de alacena le pusimos de juegos, canciones y actividades que podían dinamizar esos espacios, ¿no? Y tratar de, con las niñas y los niños, no solo reflexionar, sino reflexionar jugando y reflexionar disfrutando, ¿no? Ese fue parte de nuestra intención. Entonces pues hicimos esta guía que nada más les muestro así rapidito, que la podemos compartir y que pues nos gustaría que también nos dieran cuando la vean, y también ahí por Facebook quien quiera echarle ojo, que puedan pues comentarnos, ¿no? Cómo la ven, qué cosas sienten que les faltan, que les sobran, que les gustaría ver ahí, para ir mejorando también pues la elaboración de la guía en cada emisión y también la experiencia, ¿no? Porque pues la idea es que sea siempre participativo, ¿no? Como los diferentes pasos del proceso, el cómo hacerle, pero también integrar la experiencia de 7 años, ¿no? De trabajo con Fictierra. Bueno, no me voy a llevar más tiempo con esto, pero bueno, eso es un poquito como mostrarles la propuesta de la guía. Y como decían, pues no se trata, en este caso no es de una receta, ¿no? Hay que hacerle así, sino más bien nuestra intención era dar pistas, ¿no? Dar pistas y luego enriquecer esas pistas de cómo podemos y cómo lo hemos hecho para después compartir qué pasó con eso que propusimos, ¿no? ¿Funcionó, no funcionó? ¿Funciona mejor de una manera en cierto territorio, en otro funciona de otra, ¿no? O sea, como la diversidad de, no solo de propuestas, sino de resultados de las, perdón, de las propuestas. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para compartirles las preguntas de este último eje. Y las preguntas son más como herramientas y metodologías, ¿no? A partir de la guía, nos preguntábamos qué elementos crees que podría incluir, no solo la guía, sino en general, ahorita con la experiencia que tienen, estrategias muy concretas tanto para el acompañamiento con las niñeces en el proceso de la creación, como en el proceso de la proyección ya, ¿no? En el lugar, según la experiencia que cada quien tenga, ¿no? ¿Y qué estrategias para ustedes han sido las más pertinentes en esa experiencia de estar con las niñeces y generar, por ejemplo, como Adriana decía, ¿no? Esos espacios creativos, o sea, ese momento creativo, ¿qué estrategias han sido las clave o las que sienten que han sido más potentes, ¿no? Para trabajar con ellos? Y en el caso de las proyecciones, como qué espacios, qué tipo de espacios han sido los
los más ricos, los que han sido mejor aceptados, donde hay como que se sientan más cómodas las niñas y los niños, ¿no? Como tratar de reflexionar un poquito sobre esto que creamos y que cómo funciona, cómo impacta a las niñas y a los niños en la facilitación, el acompañamiento y la creación con ellas y con ellos. Entonces, pues no sé, las invito a quien quiera resonar con esto. Buba, si quieres comentarnos algo y pues para provocar la participación también de las demás, ¿cómo ves? Órale. Sí, es que sí son muchas preguntas y luego son muy complejas y se queda como el cerebro así. Pero, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ahorita, yo creo que uno de los retos ahorita de ser exhibidores del FICTERRA, fue hacerlo itinerante. Creo que ese fue un gran super reto porque ya habíamos tenido experiencia de cineclub dentro del taller o en un espacio afuera que es mucho más controlado. Entonces como que hay las actividades y ya como que tenemos medio todo controlado, ¿no? Y nuestro gran reto fue justo hacerlo itinerario y sacarlo a los pasillos y a la bodega, o sea, desde gestionar y todo, pero ya como a la mera hora de la exhibición hay un montón de estímulos, la conexión, de por sí es un montón de movimiento, la morrisa con cualquier cosa se va, ahorita vengo, voy a tomar agua, ahorita vengo que no sé qué, ahorita voy, si te tardas un momento como en exhibición, ya perdiste como su atención. O sea, como que justo sacarlo fue como un gran, hasta para también competir con las luces del mercado, cómo lo tapamos, clausuramos ahí unos pasillos, ¿no? O sea, como, pero estuvo muy rica la experiencia en cuanto a que, pues justo otras personas que usualmente no tienen la posibilidad, porque pues están en sus puestos, están en sus trabajos y así, no se pueden acercar luego como a estas funciones, pues mientras lo estaban oyendo o si lo alcanzaban a percibir, a ver, ¿no? Entonces, como que justo también ahí nosotras pensamos que justo la exhibición del cine comunitario genera comunidad y genera como estas conexiones, ¿no? O sea, las personas que no conozcan el espacio, Queremta Merced, que lleva más de 10 años resistiendo ahí, ¿no? Organización Civil de Don Raúl ahí, y aún así pues sigue habiendo como problemas, ¿no? Entonces como justo proyectar, exhibir el cine hacia que como que otras personas vieran, nos apoyen, hicimos más amiguilles infancias, ¿no? Que se acercaron, de estrategias como estas actividades que utilizamos fue mucho como el dibujo y estarnos haciendo pues, preguntas, ¿no? Ir siguiendo como las historias e ir como dibujando lo que más les interesaba, ¿no? Pero la verdad es que sí costó como seguir que las canciones o las actividades como más dinámicas, pienso, porque justo por el ajetreo y que estás conectando, entonces no se o sea, como que justo todo la producción, como que siento que no, de pronto, no sé, sí, pero tal vez puedo estar mejor, ¿no? O sea, o más enfocado como a eso y ver cómo competir con esas cosas del mercado. Y como una experiencia rápidamente, es que sí me marcó. Es que en la última función justo habíamos parlado en un espacio, en un local, hasta el otro extremo del mercado, que también había sido un gran reto. Y a la mera hora pues se canceló porque el espacio estaba utilizado por otra maestra haciendo clases de regularización, ¿no? Y sin minimizar cualquier educación formal ni nada, ¿no? O sea, ella al presentarnos sí nos hizo como es que nosotros sí estamos haciendo cosas importantes, no estamos jugando, ¿no? Tenemos que hacer exámenes y tenemos que hacer no sé qué, y estamos muy importantes. Y como desdeñando y justo como que pues las infancias que estaban ahí se dieron cuenta como que era de, sí estamos en un caos, es un juego, pero justo en ese caos estamos persiguiendo ese pensamiento crítico, ¿no? O sea, que no es lo establecido, no es hacia la disciplina, no es hacia la obediencia, sino justo es hacia generar esos cuestionamientos de justo salir a preguntar y buscar, ¿no? O sea, y cuestionarnos todo el tiempo. Creo que eso es lo que puedo compartir por el momento.
Qué chido, muchas gracias, Buba. Sí, totalmente de acuerdo con esto que se genera de otras educaciones, otras pedagogías que también hay que reconocer y que hay que nombrarlas como tales, ¿no? Y que cuesta trabajo, pero que se está abriendo el espacio y el camino, ¿no? Perla, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí justo me gustaría sumar a lo que dice Buba, cómo hemos, pues en el caso específico de la Merced, cómo hemos aprendido a desaprender, ¿no? Un poco en lo que ya comentaba como de la planeación, pero para mí es bien enriquecedor se cómo ya llevamos, o sea, 2 años en forma, por así decirlo, o sea, 2 años eh, como ya macizos y concisos, y cómo la exploración ha sido ese desaprender, ¿no? Y la exploración con niños y con niñas de la Merced, que puede, justo nosotros tratamos, como ya lo comentó Uva, de que ellos nos enseñen su territorio y todo, pero esa exploración pues también se hace colectiva y colaborativa. Entonces, en esta exploración, pues nos vamos dando cuenta cómo su entorno los va reconociendo, ¿no? Cómo de nosotros ir con ellos, empezar en el taller, luego ir explorando y, bueno, ¿qué pasa si bajamos y tomamos unas fotos? ¿Y qué pasa si exploramos y bajamos y ahora le preguntamos a alguien que qué vende? ¿Y ahora qué pasa si exploramos un poquito más y a ver, observen y qué más se les ocurre, ¿no? Y hasta llegar al punto donde ya ellos, pues ya no era necesario como crear estas dinámicas, sino ellos, era como tu cámara, tu audio y ya creaban sus dinámicas en sus propias exploraciones. ¿No? Y también, pues voy como un poco hacia allá porque también creo que ha sido la exploración como también personal de Buba y yo, como justo cómo podemos ir, como llevando como más allá. Y esto fue como un poco con el cine, ¿no? Y que fue como de, ok, tenemos como estos festivales y estos también otros títulos para mostrar que coinciden y que empatan con lo que nosotros queremos compartir y que empatan con nuestra exploración. Entonces, bueno, vamos a mostrarlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si en esa exploración lo llevamos afuera del mercado, ¿no? Y entonces es bien bonito también como estas exploraciones como que empiezan a, pues, a seguir su curso y sí, dentro de esas exploraciones, pues justo te encuentras con estos retos de que no todos te reconocen y que no todos ven y están como en el mismo canal o en la misma, pues sí, como en la misma sintonía, ¿no? Pero justo creo que pues forma parte como de esa exploración, de tomar decisiones de siempre como no perder como el rumbo y cuidar, pero seguir sin miedo, como seguir explorando. Y creo que eso, o sea, esa experiencia que pasó con esta maestra también nos hizo como en nuestra misma exploración reiterarnos, ok, entonces sí, totalmente, nosotros aprendemos a través del juego, sí, y entonces es importante que ellos también no solo lo vivan, sino entonces también entiendan que si alguien les dice, solo están jugando, es como si estamos jugando y por qué estamos jugando, ¿no? Como porque y ellos ya también con otras experiencias que hemos tenido, ellos también ya te dicen, porque es mi derecho, ¿no? Porque tengo el derecho de jugar. Entonces, eh, pues muchas veces el mercado pues también es todo un mundo con un ritmo muy, muy acelerado y también te da como, pues siento que potencializa todo. Entonces, pues sí, fue, o sea, llevar las funciones, fue llevar al mercado, fue llevar la exploración como a un pasito todavía más allá de no solo como crear y salir con las cámaras, sino también ahora pues llevar un proyector, como dice el Buba, las luces y así, pero eso también siempre nos da como el cosas ricas para seguir amasajando nuestra comunidad, que es nuestro, pues sí, nuestro espacio seguro que creamos con niños y niñas de Crenta Merced, ¿no? Y con adultos también, como dice Buba, pues son, Crenta también
sobrevive porque es como un espacio que los mismos colectivos lo hacen sobrevivir. Entonces, pues justo estaba muy chido como entender que, que se puede seguir, se puede seguir cuidando y seguir como creyendo en nuestra comunidad y hacia dónde estas experiencias y estas exploraciones nos van a hacer como crecer con niños y niñas. Muchísimas gracias, Perla. Y no sé si quieran también como compartirnos alguna anécdota, alguna experiencia que hayan tenido, así como la que contaba Buba también hace rato. Pues no sé, a ver, Abigail. Sí, yo. Bueno, pues me gustaría igual como platicarles un poquito de cómo fuimos armando este corto que hicimos y pues de nuestras, bueno, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita, como de nuestras estrategias pedagógicas que sean lúdicas, porque pues sí es todo un reto. La verdad es que la animación es tardada. No a todos los niños les gusta y sobre todo como que siento que están muy acostumbrados a lo inmediato, ¿no? A, sí, a lo inmediato, ¿no? Igual que los adultos, pero siento que los periodos de atención de las niñas y los niños son un poco más cortitos, ¿no? Y luego ya con esto de las redes sociales y de las pantallas y así, pues siento que nuestros periodos de atención se van acortando cada vez más, ¿no? Entonces, a veces sí es bien complicado trabajar la parte de la animación, ya cuando se tienen que tomar las fotos y esto, como que muchos niños se cansan, ¿no? Como que no les gusta a todos, ¿no? Se les hace pesado. Además, porque siento que están acostumbrados como a lo inmediato, ¿no? Así de que no, pues ya estoy dibujando y ya tengo mi dibujo y listo, ¿no? Pues no, este es un proceso en el que pues tardamos varias horas para poder ver que el monito así alce el brazo, ¿no? Entonces, a veces eso muchas veces les desespera. Y en ese sentido, pues también entender que pues todas las niñas y los niños son diferentes y que aprenden de manera diferente y que tienen periodos de atención diferentes. Entonces, como en ese entenderlos a ellos, pues tú también como facilitadora, pues también tienes que buscar estrategias para que ellos estén atentos, ¿no? Y a mí algo que me gusta hacer mucho es como de tratar de mantener un ritmo que sea como dinámico y que sea como 1, 2, 3, tomamos las fotos, todos manos arriba, manos abajo, otra vez acomodamos, ¿no? Y como estarlos dirigiendo de esa manera y con un tono de voz como animoso, ¿no? Pues ahí prácticamente hacerla como de animadora para que ellos no se frustren, porque algunos sí se frustran, ¿no? Y bueno, también en este corto a mí me tocó trabajar, quienes hicimos el corto fuimos un pequeño grupo muy chiquito, yo creo que a lo mucho unos 10 niños, de los cuales 5 sí eran como súper constantes, pero pues la forma en la que salió el proyecto pues fue como muy orgánica, ¿no? O sea, primero realizamos los personajes y creamos unos personajitos que eran unas cajas que pintamos y les dije, este va a ser tu personaje con una caja, aquí hay pinturas, aquí hay telas, ¿cómo quieren que sea su personaje, no? Y a partir de ahí fueron dándole vida al personaje y pues la idea era que estos personajes comían basura, ¿no? Ya después ellos le añadieron que eran extraterrestres y que venían del planeta Arusaf, que es basura al revés, y cada uno comía cosas diferentes. Y después de eso empezamos a jugar con las voces, ¿no? ¿Y cómo va a hablar tu personaje, no? Así como tratar de encaminarlos a ellos, empoderarse de su voz y decir, yo quiero que mi personaje hable de esta manera, ¿no? Y que sea muy gruñón, o no, tiene voz así
muy gruesecita, muy chilloncita, ¿no? Entonces, como en este juego, como encaminarlos a que sea divertido, ¿no? Que no solo sea como de, vamos a hacer una película, ¿no? ¿Y qué se les ocurre? ¿Y qué quieren que digan, no? Pues sí, ¿no? Como creo que como facilitadoras de este tipo de talleres, pues tenemos que ser una guía más que una figura de autoridad que les esté diciendo así como de, esto no, no, eso sí. Entonces, pues acompañarlos a que potencien toda su imaginación, ¿no? Y pues también en este cortometraje, espero que pues igual tengan la oportunidad de verlo, pues las niñas, los niños también hicieron la música, había como unos juguetes que, mm, que que como que reparamos y que modificamos y hacían ruidito, ¿no? Así como, como muy electrónico, y entonces ellos los tocaban. Algunos de esos juguetitos ellos los modificaron, les ayudamos a modificarlos, muy sencillo. Y pues también así de que, pues con unas botellas de vidrio y em, con unas botellas de PET, podemos hacer unas guitarras, ¿no? Y podemos percutir el vidrio y podemos hacer música con lo que tenemos a la mano. Y creo que eso es muy importante dejarles en claro a, a quienes dirigimos estos talleres, ¿no? Que no necesitamos la supercámara, que no necesitamos tener una computadora, o sea, que con lo que tengamos a la mano, ¿no? Incluso podríamos prescindir del celular, simplemente hacer una cosa con sombras, ¿no? Pero siempre tener muy en claro que con lo que tengas a la mano, ¿no? Con lo que tengas a la mano hay que crear, y no importa si es una caja de cartón o si es una lata o lo que sea, con lo que tú tengas, ¿no? Con tus muñecos, pues puedes contar historias, ¿no? Y pues sí, es todo un viaje esto de la animación con infancias. Y pues también recalcando y volviendo un poquito en lo de que todos los niños son diferentes, en esta ocasión igual nos tocó un niño con autismo y fue algo complicado, pero pues con juegos y con paciencia, pues logró animar varias escenas. Y y creo que este trabajo se trata mucho como de escuchar el ritmo del otro también, ¿no? No todos los niños van a trabajar igual que los demás, ¿no? Cada quien tiene su propio ritmo. Y pues nada, eso es lo que me gustaría abonar a esta plática. Genial, Abigail, muchas gracias. Sí, pues la experiencia nos da muchos matices, ¿no? Eso es lo lindo de, pues decimos de comunidad de práctica, ¿no? En donde aquí nadie es el experto, sino más bien todos aprendemos de todos y estamos pues como armando un gran rompecabezas donde podemos construir algo nuevo para nuestros procesos. Entonces, eso me parece genial. ¿Qué les parece si vamos haciendo como una rondita de, pues como para ir cerrando con todo lo que hemos visto? Y aquí vemos nuestra última pizarra, pues muy rica en esto, en experiencia, en formas de hacer las cosas con las niñeces. Y creo que pues domina el juego, domina la paciencia, ¿no? Domina la escucha, la capacidad para acompañar, ¿no? Con estas características así que a veces son como sutiles y que a veces son casi como dicen vocacionales, ¿no? Casi que te salen así cuando te gusta, te salen solitas, pero que también son cosas que podemos aprender en la relación con las niñas y los niños, ¿no? Es algo que ellas y ellos nos enseñan. Entonces, como también dejarnos tocar y acompañar por ellos, no creer que solo acompañamos nosotros, sino que ellos nos acompañan. Eso también nos permite aprender y tener pues toda esta experiencia, irla construyendo juntas y juntos, ¿no? Entonces, pues si les parece como para ir cerrando, pues no sé con qué se van, con qué les gustaría seguir, porque también podemos seguir, queremos que esta red se fortalezca, entonces, y también pues
comentar de la experiencia que quieran comentar quienes están aquí, pues que se llevan que la enriquece también, ¿no? Y que nos dejan, porque podría ser también que nos dejan. Y bueno, por supuesto, Sari, que es nuestra gran alacena de juegos y cantos. Sari también, por supuesto, puede compartir, ya que estás aquí, Sari. Entonces, no sé quién quiere comenzar a cerrar. Yo podría comentar. Va, Parece. adelante. Pues muchas gracias a todos por compartir. Se me hace bien valioso como este proceso de pues haber visto los cortos y luego haber visto a algunos en el encuentro y ahora pues seguir esta retroalimentación y las miradas, el como sentir que sí estamos avanzando juntos, compartiendo sentires, miedos, como enamoramientos de estos procesos. Y eso, como que me siento muy afortunada de estar acá. Ay, es que estoy recibiendo una llamada, déjenme la rechazo. Sí, y algo que se me hace muy valioso es esto de poder mirar en el espejo de las prácticas adultocentristas, ¿no? Y un poco desde estas nuevas formas de educación horizontal con las neuropedagogías y sabernos personas disidentes de muchas formas y como abrir esos caminos dentro de nosotros, quitarnos las máscaras de adultos, que es como nos obligaron a cállate, siéntate, compórtate de estas formas, y que sabemos que ni somos esas personas, ¿no? Estás como súper impuesto y dejarnos como desaprender y aprender con las nieces juventudes. Sí, creo que son procesos muy valiosos que colectivamente o sea, son cambios impactantes sistemáticamente lo que estamos haciendo, lo que están haciendo. Agradezco mucho eso, como seguirnos nutriendo y justo como decía Yalo, el deseo de seguirnos ahí colectivizando y siendo parte, como decían, pues de nuestros propios contextos, ¿no? Como en mi colonia, en mi calle, qué está pasando, ¿no? Con la comunidad, con el tejido social y, y de ahí cómo podemos incidir nosotros, ¿no? Y de qué otras formas, ¿no? Y toca como pues escuchar y esperar, ¿no? Y pues así, creo que ha sido un proceso súper significativo. Les agradezco mucho. Gracias, Ari. Adriana, ¿quieres seguir? Sí, bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que tengamos esa apertura para confiar en los territorios infantiles y juveniles. La verdad es que tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir, tenemos mucho que aprender de ellos porque tienen otras formas de resolver que a nosotros ya se nos olvidaron y es una forma nueva y una forma muy fresca también de escuchar. Yo eso es la parte que más disfruto de trabajar con esos territorios y pues que disfruten el estar en esos lugares, porque muchas veces se nos olvida de esto que les comentaba, de tener el control, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ello desde la parte metodológica que olvidamos nosotros disfrutar el trabajo que hacemos. Entonces, en la medida en la que soltemos el control y en esa medida en la que disfrutemos estar haciendo y jugando a hacer cine, esa es la parte más rica. Con eso me despido. Muchas gracias, Adriana. ¿Quieres seguir, Perla? Sí, yo quisiera cerrar con la parte de que un capítulo del licuado de la Merced, son 5 capítulos, haya sido de la comida y haya como encontrado su lugar en esta edición de Ficterra, que hablaba como de fuego lento. Creo que es un ejemplo de cómo si el cine se está pensando
de otras maneras y de otras posibilidades para dar estos espacios a las infancias. Licuado de la Merced, los otros 4 capítulos hablan un poco de un general del mercado, del comercio, como de las cosas misteriosas y como de los miedos, de la niñez y de la fiesta, que es como de la fiesta, ¿no? Que es una invitación eh, eh, a conocer un poquito el general. Y yo aprendí tanto del licuado como a esta, a esta creación en el caos, que yo me identifico con la creación en el caos, porque justo es un poco lo que dice Adri de soltar, y que dentro de este caos lo valioso también es poder resolver con creatividad, ¿no? Y creo que eso es algo que niños y niñas me gusta mucho aprender de ellos de eso y poder hacer como este intercambio de que pase lo que pase, podemos escoger el camino creativo y no el reactivo. Y que con el camino creativo se pueden construir cosas en comunidad. Y que eso es algo bien bonito. Y de la parte pues de la exhibición, pues justo siempre, ¿no? Siempre como poner a ellos en el que lo que hiciste es valioso y puede verse por otras personas y es importante crear estos espacios donde guardamos silencio y respetamos las creaciones de los demás. Y entonces hay momentos de silencio, pero hay momentos también de gritar y de aplaudir, pero también hay momentos de ver sin ver, ¿no? Como ver dibujando o ver también jugando. Entonces, pues creo que sigue siendo como una exploración esto de la exhibición. Y, y pues también pues encontrarme también con Buba, que sin ella, o sea, pues bueno, sí, creo que sin estas dos partes que nos complementamos, pero también ha sido una construcción pues también bien bonita, ¿no? Como también como desde nuestras adulteces, de nuestras cosas que ya tenemos establecidas y cómo somos, pues también cómo podemos construir ella y yo y decir, ok, en el conflicto, en la creación, en la imaginación, en el entender y el empatizar, estamos como construyendo también tú y yo, ¿no? Como dos mujeres, pues artistas, que nos importa como la infancia. Entonces eso es como con lo que a mí me gustaría cerrar y con lo que yo me llevo. Muchas gracias, lindo, muchas gracias. Buba, ¿quieres complementar ya que estás el gran equipo? Sí, pues sí, yo me quisiera, bueno, como el seguir haciendo cosas, como igual el juego y la travesura, y lo que hablaban como esta onda de la imaginación, ¿no? De que como genera estas posibilidades, ¿no? Estos escenarios posibles que tal vez nos han dicho que no, o esta estructura, ¿no? O sea, como justo esta creatividad e imaginación nos ayuda como a generar esas posibilidades y el audiovisual como que ya las va aterrizando más, ¿no? Y nos da chance como de conocernos más entre nosotros y pues también el espacio, ¿no? Que estamos transitando o habitando, ¿no? Porque también la mecha es algo bien singular porque no es que pues la banda viva o duerma ahí, ¿no? O sea, es un lugar de tránsito, de comercio y es parte como eje, ¿no? Justo acabamos de entrevistar a una señora que le decíamos, ¿y dónde vive? Y dijo, aquí, ¿no? En el mercado. Hasta que le preguntamos, ¿pero en dónde duerme? Y dijo, ¿dónde duermo? Y ya dijo, no, pues bien lejos, ¿no? Pero pues la concepción del habitar también es distinto, ¿no? Y pues también pues agradecer un montón igual a Perla, ¿no? Como a esta construcción que ha ido poco a poco y también como quitarnos este control que tenemos o que creemos tener, ¿no? Pero pues también porque nos tenemos que abrir al territorio ahí con don Raúl, Amao, que también igual sin ellos esto no sería para nada posible y nos volveríamos locas, ¿no? Porque pues también nos introducen al ritmo y al tiempo del territorio, ¿no?
Entonces, pues sí, seguir haciendo y divertirnos, justo lo que creo que todas han comentado, divertirnos en estar jugando también con las infancias, ¿no? Ujú. Muchas gracias. También estos espacios hacen que converjan todas estas ideas, ¿no? Y estos pensamientos. No, pues gracias a ustedes por dejarse. Abigail. Ay, pues igual muy agradecida de la invitación y pues de esta convergencia, ¿no? Que de hecho yo tomé taller con Adriana y con Perla. De hecho, en el Centro Cultural España hace 2 años y a partir de eso fue como mi primer experiencia dando taller de animación. Y me honra mucho como ahora también estar aquí con ustedes, ¿no? Con ustedes, conversando sobre esto, se me hace muy chido. Y pues no sé, a mí el poder ser parte de la crianza de niñas y niños se me hace algo muy increíble, yo aprendo mucho y que me ha permitido hacer niña de nuevo y a partir del juego y de poderme permitir y poder expresar y de poder hacer sin juicio alguno, así como de, pues si quiero me voy a tirar, ¿no? O voy a echarme de carcajadas o yo qué sé, ¿no? Eso me ha permitido encontrarme con mi voz, sanar muchas cosas, muchas heridas y, y creo que es muy importante enseñarles o compartirles a las infancias que su voz es valiosa y que debe de ser escuchada siempre, ¿no? Y creo que si nos tomáramos el tiempo, las adultas, los adultos, de poder escuchar más a las infancias, el mundo sería totalmente distinto, ¿no? Y pues nada, me gusta la idea de que a través de la creación de nuevas historias podemos imaginar un mundo en el que es posible que existamos todas, todos, todes. Y no solo humanas, humanos, sino todas los seres maravillosos que habitamos esta tierra. Y pues nada, solo es eso lo que quería decir. Muchas gracias. No, pues a ti, muchas gracias, pues a todos, porque pues creo que bueno, yo las admiro mucho, o sea, creo que su trabajo y esto que no llaman trabajo, sino su vida, ¿no? Su trayectoria y lo que están haciendo para abrir estos espacios, para sostenerlos, para generar todo esto de lo que hemos hablado, pues es admirable, ¿no? O sea, es algo que se necesita, o sea, es como la oportunidad de crear esperanza. Yo creo mucho en eso, que la construcción de la esperanza es colectiva, ¿no? La esperanza se construye y se construye pues con las niñeces, si no, no se construye. Y que creo que estamos pues en eso, ¿no? Y aprendiendo unas de otras. Entonces me parece pues sensacional poder enriquecer a quienes nos están escuchando, ¿no? Y seguramente pues si hay preguntas, si hay comentarios después o durante, pues los seguimos recibiendo porque queremos también escucharles, también sabemos que hay mucha experiencia por allá también, ¿no? Y que podemos confluir en diferentes espacios, pero sobre todo pues aquí en Ficterra, ¿no? O sea que estamos sosteniendo este espacio y que seguramente el próximo año vamos a encontrar con un espacio todavía más rico, más diverso, más todavía más amoroso, ¿no? Y más lleno de niñeces y juventudes. Y como decían por ahí, jóvenes y adolescentes o como les llamemos, porque creo que también necesitan esos espacios que no tienen en otros lados, ¿no? Así que muchísimas gracias por dejarse estar, por dejarse invitar y participar y pues, por toda su experiencia. Me gustaría pasarle la palabra a Jorge para que nos dé también un cierrecito y para que nos comparta pues
las redes sociales y todo lo donde podemos seguirnos comunicando. Adelante, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Pues muchas gracias a todas por su experiencia, su palabra, sus sentires, vivencias, tanto en la producción como en la exhibición de materiales audiovisuales con las niñeces. No preparé nada para cerrar esta plática, solamente creo que el agradecimiento, a Yalu, por apoyarnos tanto con la planeación de este encuentro, pues a todas ustedes por tanto aplicar a las convocatorias que lanzamos como FICTERRA este año, como por participar como hacemos parte del mismo cuento en FICTIERRITA ya desde el año pasado, por aplicar también a la convocatoria de películas, pues vamos poco a poco tejiendo estas redes, y pues seguramente seguiremos encontrándonos en otros espacios. Y pues bueno, eso, muchas gracias. Y pues nada, dejamos aquí esta pantallita ya para cerrar. Muchas gracias. Y pues bueno, eso, muchas gracias.